Nunca olvidaré aquella tarde en que pensé que había conocido a alguien diferente, alguien que me llevaría a nuevos lugares, lejos de la rutina y del cansancio de mi trabajo como enfermera en el hospital. Se llamaba Javier, o eso me había dicho un supuesto empresario de la Ciudad de México. Lo conocí en una fiesta que organizó una compañera de trabajo, y desde el primer momento me embaucó con su sonrisa y su aire seguro. Decía que tenía una empresa de comida y que siempre estaba de un lado para otro, manejando su negocio. Esa noche intercambiamos números y quedamos en vernos para un café. A los días me envió un mensaje invitándome a una heladería en el centro. La idea me pareció curiosa, hasta tierna. Pensé que alguien así, con éxito y negocios, escogería un lugar más elegante, pero decidí no darle tantas vueltas. Llegué puntualmente, y ahí estaba él, esperándome con una gran sonrisa. Al verlo, le pregunté más de su empresa, y fue él quien sugirió que podría llevarme a conocerla. Me intrigaba la idea de ver cómo trabajaba, y además quería saber si todo lo que decía era real. Sin embargo, algo me pareció extraño. Llegamos caminando. Le pregunté por qué no habíamos ido en su carro, y me respondió que su chofer lo había llevado a la heladería, y se había ido. Su explicación fue rápida, como si no quisiera darme tiempo a cuestionar, así que traté de dejarlo pasar. Pero a medida que avanzábamos por el bulevar, su actitud se iba volviendo un poco incómoda. Empezó a decirme que mejor fuéramos a otro lugar, más privado, donde nadie nos interrumpiera. No le presté mucha atención, pero el tono en que lo dijo me hizo ponerme alerta. Gracias, pero yo estoy bien aquí, le respondí. Vi su expresión tensarse, pero trató de disimular. De pronto, mientras estábamos en esa conversación incómoda, un hombre pasó cerca de nosotros y sin dudar lo saludó. «Hey, Javier, hoy no trabajas en el puesto de tacos». El hombre soltó la pregunta con naturalidad y siguió su camino, sin imaginar el efecto que causaría. En ese instante, vi la incomodidad en los ojos de Javier. No había ni rastro del supuesto empresario, seguro de sí mismo. Lo miré y sin decir nada, entendí la verdad. No había empresa, no había chofer, y en lugar de ser dueño de un negocio, era el vendedor de tacos de la esquina. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Todo el encanto, todas las palabras dulces, todo se cayó de golpe. ¿Cómo me había dejado engañar así? Le dije que me tenía que ir, intentando salir de la situación con algo de dignidad, pero él no me dejaba moverme. Intentaba hacerme entender que todo era por una buena razón, que él no había mentido, solo había omitido detalles. Yo, entre rabia y decepción, me giré para irme, pero él me sujetó del brazo, fuerte, con una mirada que ya no parecía amable, sino amenazante. En mi mano tenía un vaso de café caliente que me había comprado antes de encontrarlo. Le dije que me dejara ir, que no quería saber más de él, pero su agarre se hizo más firme. Entonces, con un gesto brusco, arrancó el vaso de mi mano y en un segundo sentí el calor del café en mi cara. Me echó el contenido encima y se fue sin mirar atrás, sin una disculpa, sin una palabra. Aturdida, sentí cómo el café ardía en mi piel. La sorpresa y el dolor me dejaron inmóvil unos segundos, y luego, con el rostro ardiendo y el orgullo destrozado, me encaminé al hospital donde trabajaba. Mis compañeros me recibieron alarmados, y cuando les conté lo que había pasado, me ayudaron a calmarme y me atendieron. Me quedé ahí hasta que las marcas rojas en mi piel comenzaron a calmarse, pero el enojo y la vergüenza me duraron mucho más. Intenté presentar una denuncia, pero nunca supe más de él. Javier, o como se llamara realmente, parecía haber desaparecido, como si nunca hubiera existido. De alguna forma, eso era aún más frustrante, como si yo fuera la única que recordara el engaño, la violencia, todo. Cada vez que paso por esa heladería, evito mirar, recordando la máscara de empresario que se cayó en segundos, revelando a alguien que nunca pensé que podría cruzarse en mi vida. Desde ese día,
Desconfío más de la gente y de las historias que cuentan para impresionarte. Aún recuerdo la última vez que hablamos con Ana María, nuestra hija. Estaba tan feliz, tan ilusionada. Ese entusiasmo en su voz era casi palpable. Desde pequeña había soñado con un amor que la sacara del lugar donde vivíamos en Chile. Pero la vida a veces tiene una forma retorcida de darle a uno lo que desea. Ana siempre fue muy independiente, una profesora devota y madre soltera que criaba a su hijo con un esfuerzo y amor inmensos. Fue su dulzura, quizá, la que la llevó a confiar tanto en William, aquel canadiense con el que empezó a hablar por internet. Nos contaba con entusiasmo cómo él la hacía reír, cómo compartían fotos y mensajes hasta altas horas de la noche. Es un buen hombre, decía, me entiende y me cuida de una manera que nunca había sentido antes. Nosotros éramos escépticos, pero Ana estaba tan convencida, tan enamorada, que aceptamos su decisión. Así que, cuando decidió viajar a Canadá para conocerlo en persona, nos pareció inevitable. Mamá, papá, si todo sale bien, vamos a casarnos. No sé cómo explicarlo, pero siento que este es el hombre de mi vida. No queríamos romperle el corazón, así que asentimos, con ese nudo en la garganta que tienen los padres cuando deben dejar que sus hijos sigan su camino. Fue todo muy rápido. En cuestión de meses, se casaron. Ana llamó emocionada para contarnos que había encontrado un trabajo y que pronto volvería a buscarnos a nosotros y a su hijo para que pudiéramos vivir todos juntos. Pero el tiempo empezó a pasar y las llamadas de Ana se volvieron menos frecuentes, sus mensajes más cortos y distantes. Algo no nos cuadraba. A medida que los meses avanzaban, Ana dejó de comunicarse de golpe. Al principio, pensamos que estaba ocupada, adaptándose a su nueva vida, quizás lidiando con los desafíos de un nuevo matrimonio en un país extranjero, pero algo en el fondo de nuestro ser nos susurraba que algo andaba mal. Un día, después de semanas sin noticias, decidimos llamarla insistentemente. No hubo respuesta. Nos convencimos de que debía ser un problema con el teléfono, o que tal vez estaba ocupada con el trabajo. No queríamos asumir lo peor, hasta que, de repente, una noticia nos llegó como un golpe directo al corazón. William había denunciado la desaparición de Ana. Fue entonces cuando la preocupación se convirtió en horror. Desaparecida, nuestra Ana, la idea era inconcebible. En medio de nuestra angustia, intentamos aferrarnos a cualquier esperanza, cualquier explicación lógica que pudiera justificar la ausencia de nuestra hija. Pero los días pasaron y finalmente recibimos la llamada. La voz del detective, dura y distante, confirmó lo que nuestro corazón ya temía. Habían encontrado a nuestra hija, enterrada en el patio trasero de su casa. Las palabras retumbaron en mis oídos. Era como si el mundo se desmoronara ante mí. Las piernas me fallaron y tuve que sentarme para asimilar lo que estaba escuchando. Mi niña, mi pequeña Ana María, había sido asesinada y enterrada como si no fuera más que un desecho. Las autoridades nos explicaron, con detalles fríos, que William sufría de esquizofrenia, que en su pasado había sido arrestado por violencia doméstica. Al escuchar eso, un sentimiento de rabia y culpa se mezcló en mi pecho. ¿Cómo no lo supimos? ¿Por qué nadie nos advirtió? Recordé cada uno de esos momentos en que Ana nos contaba de sus pequeños temores, de las veces que William se ponía extraño, pero que ella, enamorada, justificaba como cosas de pareja. Su esposo, el hombre con quien había decidido construir un futuro, fue quien le arrebató la vida de la manera más vil. No podía dejar de imaginarme a Ana, en sus últimos momentos, atrapada, sola, asustada y sin poder defenderse. Pensaba en las promesas que le había hecho, en la esperanza de una nueva vida que él le ofreció, solo para arrebatárselo todo con brutalidad.
Después de aquella llamada, nuestra vida nunca volvió a ser la misma. Todos los días nos enfrentábamos a esa ausencia y al vacío que dejó en nuestro hogar. Nos quedamos con su hijo, ese pedacito de ella que todavía nos quedaba. Y al mirarlo a los ojos, veía la misma tristeza, la misma incomprensión de por qué su madre nunca regresó. ¿Cómo le explicas a un niño que su mamá se fue para nunca volver? Y que fue por culpa de alguien que ella amaba. A veces me despierto en la madrugada y juro escuchar la voz de Ana llamándome. En esos momentos me levanto y camino hacia el cuarto donde guarda sus recuerdos, sus libros, su ropa, esas cosas que ella dejó cuando partió llena de sueños. Es como si parte de su espíritu aún habitara en esos rincones, como si se resistiera a dejarnos del todo. Y así es como vivimos ahora, con su recuerdo envolviéndonos, con el dolor como una sombra constante. Si pudiera regresar el tiempo, si pudiera advertirle de alguna manera. Pero eso ya no importa. Ana está enterrada en una tierra extraña, lejos de nosotros. No descansaremos hasta traerla de vuelta, hasta poder darle un entierro digno en su tierra, cerca de su familia donde siempre debió estar. Hay días en que la rabia me consume y otros en que el dolor se vuelve tan abrumador que parece que me ahogo. Pero tengo que seguir por su hijo, por su memoria. La historia de Ana es una advertencia, un recordatorio cruel de lo que puede pasar cuando la confianza es traicionada de la peor forma. Su ausencia nos pesa, pero es un peso que llevaremos con nosotros hasta el final, con la esperanza de que, en algún lugar, ella haya encontrado la paz que aquí le fue arrebatada. Todo empezó un jueves por la tarde, en una noche de esas en las que el silencio se siente más pesado de lo normal. Yo, José Miguel, un tipo común de Buenos Aires, llevaba meses arrastrando un hueco en el pecho desde que mi novia se fue a Japón. A ella la habían contratado en una empresa allá, y por más que me dolió, sabía que no podía frenar su oportunidad de crecer. Así que, para matar un poco la soledad, me metí en esas aplicaciones de citas, las que uno usa para escapar, aunque sea un rato, de la sensación de vacío. No pasó mucho hasta que apareció Luna. La notificación me vibró en el bolsillo, y al abrirla me quedé anonadado. Su foto mostraba una sonrisa perfecta, de esas que parecen tener un magnetismo propio. Tenía ojos oscuros, penetrantes, y un estilo que no sé bien cómo explicarlo. Te enganchaba. Al rato estábamos intercambiando mensajes, y todo fluyó como si ya nos conociéramos de otra vida. No fue necesario jugar a las palabras largas. De inmediato nos pusimos de acuerdo para encontrarnos en un bar del centro. Y bueno, ver qué pasaba. Al llegar al lugar, la vi sentada en una mesa junto a la ventana, luciendo incluso más bella que en las fotos. Mi corazón dio un vuelco. Empezamos a charlar, a reírnos, a mirarnos directo a los ojos, como si el resto del bar no existiera. Pedimos algunos tragos, nos soltamos, y cuando menos lo esperaba, me propuso ir a un hotel. No lo pensé dos veces. Cuando llegamos, la habitación tenía ese típico olor a desinfectante barato y el zumbido del ventilador, que parecía marcar un ritmo en el aire. Luna cerró la puerta y comenzó a desvestirse lentamente, como en una escena de película. Yo, ansioso y algo mareado por los tragos, solo podía admirarla. Pero en el momento en que dejó caer su última prenda, el shock fue tan brutal que sentí que el estómago se me caía al piso. Ahí, expuesto bajo la tenue luz del cuarto, estaba un detalle que no me esperaba. Luna tenía un pene. Me quedé sin palabras, paralizado, tratando de procesar lo que estaba viendo. El aire se volvió denso como si la habitación se encogiera a mi alrededor. Ella, con una calma espeluznante, me dijo: hice muchos cambios, incluso en mi voz. Sé que puede ser un shock, pero esperaba que esto no fuera un problema. No pude contenerme. ¿Qué clase de broma es esta?, grité, el terror apoderándose de mi voz.
Lo único que quería en ese instante era salir de ahí, como si me estuviera enfrentando a una especie de pesadilla, de la que no podía despertar. Le dije que no me importaba su historia, que simplemente no podía lidiar con eso, y que necesitaba irme. Pero Luna, ofendida, dejó escapar una mirada oscura, llena de rencor, y empezó a acercarse clavándome los ojos como si quisiera leer mi alma. Antes de que pudiera reaccionar, me lanzó un rasguño en la cara, sus uñas dejándome una marca ardiente. Intenté retroceder, pero sus manos se aferraron a mis hombros con una fuerza inhumana. Los segundos parecían eternos mientras forcejeaba con ella, el pánico apoderándose de mí. Comencé a gritar, con una desesperación que nunca antes había sentido. Mis alaridos debieron haber llegado hasta la recepción, porque en cuestión de minutos escuché golpes en la puerta, y después, la cerradura forzándose. Un grupo de empleados del hotel entró, y nos separaron. A mí me llevaron fuera de la habitación, mientras Luna gritaba cosas incomprensibles. Mis manos temblaban, y apenas lograba respirar, pero al menos estaba fuera de ese lugar. Esa noche, no pude dormir. Los recuerdos de Luna, su expresión de rabia, el terror que me hizo sentir, se quedaban grabados en mi mente, como si sus ojos aún me siguieran en la oscuridad. No podía creer que algo tan escalofriante me hubiera pasado solo por querer olvidar mi soledad con alguien de una aplicación. Desde entonces, las citas online quedaron fuera de mi vida. No me volví a arriesgar a otro encuentro así. Esos sitios, a partir de aquella noche, me parecían la puerta a un mundo donde lo que ves no es lo que realmente es. A veces uno piensa que el amor es una de esas cosas que llegan como un regalo del destino. Eso creía yo, Priscila, una mexicana sencilla, sin mayores aspiraciones que encontrar a alguien que me quisiera. Pero nunca imaginé que Tinder, esa aplicación que muchas veces usé solo por entretenimiento, sería la puerta a una experiencia tan oscura. Todo empezó cuando conocí a Hans, un alemán guapo, alto y de ojos tan azules como el cielo despejado de Acapulco. Estaba de vacaciones, y el mar de México le había robado el corazón, o al menos eso decía. La primera vez que nos vimos en persona, me impresionó su manera de hablar, su seguridad. Contaba que era exmilitar retirado, divorciado y con hijos ya grandes, y que había llegado a México buscando paz, o un nuevo amor, o incluso un nuevo hijo. Ese comentario me hizo sonreír, y en mi ingenuidad pensé que tal vez estaba hablando en serio. Pasamos unos días juntos, paseando por la playa, y me sentí valorada, querida. A los pocos meses, cuando regresó a Alemania, Hans me ofreció pagarme el boleto para que me uniera a él en Berlín. No lo pensé mucho, la emoción era tan grande que mi familia ni tuvo tiempo de advertirme. Dejé todo y me fui con la promesa de una vida nueva. Al principio Berlín fue un sueño. Nos casamos en una ceremonia sencilla y me sentía la mujer más afortunada del mundo. Pero las primeras grietas aparecieron rápido. Hans tenía una afición muy marcada por la cerveza, y no me refiero a nada que se tomara en la cena o en una salida. Hablamos de litros y litros, una costumbre que en México ya me hubiera alertado, pero ahí en su tierra lo vi como algo cultural, un detalle que pasé por alto. Las cosas se tornaron oscuras después de los primeros meses. Una noche, mientras estábamos cenando, noté que Hans me miraba fijamente, pero no con amor, sino con desdén. Su mirada escaneaba cada parte de mí como si encontrara algo desagradable. Empezó a burlarse de mi físico, a llamarme latina bajita y rechoncha, algo que me dolía, pero preferí callar para evitar problemas. Un día, después de una borrachera, me empujó en la cocina porque, según él, había dejado la comida demasiado salada. Fue la primera vez que sentí el verdadero miedo. Cuando intenté hablar con su familia, me cerraron la puerta en la cara. Siempre ha sido así, no es asunto nuestro. Me dijeron sin ningún rastro de empatía. Era como si todos estuvieran acostumbrados a ese Hans, el que yo apenas estaba conociendo, pero del que ya no podía escapar.
Los días se volvieron grises. Él me controlaba todo: cuándo podía salir, a quién podía ver, cómo debía vestirme. Y yo, tan lejos de casa, me sentía prisionera en un país que ya no me parecía ni bonito ni acogedor. Intenté pedir ayuda a amigos, pero mis contactos en México poco podían hacer desde allá. El abuso físico empezó con empujones, pero pronto se convirtió en golpes. La primera vez que me dio una bofetada, algo se rompió en mí. Empecé a odiarlo, a odiarme por haber dejado todo en México para terminar en un infierno en Berlín. Cada vez que intentaba buscar ayuda, Hans me amenazaba con dejarme sin nada, recordándome que en ese país yo era una extraña, una simple inmigrante sin derechos. Una noche, después de uno de sus arrebatos, me encerré en el baño y llorando tomé mi celular, lo abrí, sin saber qué hacer, y terminé en Instagram. Empecé a buscar páginas de latinos en Berlín, algo que me conectara con mi tierra, con alguien que me entendiera. Encontré un grupo de mujeres latinas que compartían sus historias de adaptación, algunas de ellas también con relatos de maltrato. Esa noche, con el corazón en la mano, escribí un mensaje directo a una de ellas. Alguien aquí ha pasado por algo así. No sé qué hacer. Puse con el poco valor que me quedaba. La respuesta fue inmediata. Mujeres de Colombia, Perú, México. Todas me mandaron mensajes de apoyo, contándome sobre refugios para mujeres, sobre derechos que, aunque yo no conocía, aún tenía. Con su ayuda, encontré un lugar donde quedarme y un abogado que me explicó cómo podía divorciarme y recibir ayuda para regresar a mi país. La última noche que pasé con Hans fue como todas las demás, él gritando y yo intentando evitar que mi presencia le molestara más de lo necesario, pero esta vez algo había cambiado en mí. Sabía que me iba, que esas serían sus últimas palabras hirientes, sus últimos golpes. Esa certeza me dio fuerzas, y cuando salió de la casa para trabajar al día siguiente, tomé mi maleta y sin mirar atrás, salí de esa pesadilla. Fue un proceso largo y doloroso, pero gracias a esas mujeres logré rehacer mi vida. Al final, el amor propio me enseñó a valorar mi historia, mi cuerpo, mi origen. Alemania me había recibido con promesas de amor, pero también me enseñó sobre la fuerza de la comunidad, de esa hermandad que se forma entre mujeres que han pasado por lo mismo. Hoy estoy de regreso en México, y aunque las cicatrices tardarán en sanar, mi alma siente alivio al saber que ya no pertenezco a ese lugar de dolor. Todo comenzó como una noche cualquiera. Salí del trabajo agotado, y para no volver al departamento vacío, decidí abrir la app. La había usado tantas veces que ya me sabía el patrón. Uno chatea, intercambia un par de fotos, acuerda un lugar, y después, bueno, lo de siempre. No buscaba nada serio, solo un poco de compañía para matar el tiempo. Esa noche, quien apareció fue Ricardo, un tipo atractivo, de unos 40 y pico, buena sonrisa y una mirada que tenía un toque intrigante. No sé, había algo en él que me hizo decidir rápido. Quedamos en vernos en el centro, en un bar cualquiera donde pudiéramos pasar desapercibidos. Cuando llegué, lo vi esperándome en una esquina. Vestía de forma sencilla, pero había algo en su porte que te hacía mirarlo dos veces. Nos saludamos, y al instante me di cuenta de que era más encantador en persona. Hablaba con una seguridad que me hacía sentir que todo estaba bajo control, como si nada en el mundo pudiera salirse del guión que él tenía en la cabeza. Caminamos un rato, conversando de cosas sin mucha importancia. Todo parecía fluir bien. Después de un par de tragos, entre miradas que hablaban por sí solas, decidimos ir a un hotel, a unos metros del bar. Mientras caminábamos por una calle silenciosa, Ricardo se detuvo de golpe. Me miró con una seriedad que nunca había visto en alguien. Su expresión cambió, y por un momento sentí una incomodidad que no pude explicar. Necesito decirte algo, soltó, y el tono de su voz me hizo sentir una especie de escalofrío.
Lo miré confundido, esperando que hablara, mientras el ruido de la calle se desvanecía en el silencio. Tengo VIH, dijo, y su voz era casi un susurro, como si el viento intentara tragarse sus palabras. En ese instante, sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y el sudor comenzó a acumularse en mis manos. Una mezcla de rabia y miedo me invadió, y antes de que pudiera pensarlo bien, le solté, y me lo dices ahora, después de todo. Ricardo, con una expresión triste pero decidida, trató de calmarme. Eugenio, no pasa nada. Puedo usar condones. No hay riesgo, ¿sabes? Está controlado, pero las palabras no me tranquilizaban. En cambio, sentía una especie de neblina que me rodeaba, como si el aire alrededor se volviera pesado y oscuro. La voz de Ricardo se iba volviendo más lejana, mientras en mi cabeza solo resonaba la noticia que me acababa de dar. No es que no supiera que esto podía pasar, es que simplemente no lo esperaba. En ese instante, una imagen de la muerte me cruzó la mente, una sombra al acecho, como si detrás de cada paso que daba Ricardo, algo oscuro y siniestro lo persiguiera. Intenté no perder la calma, intenté convencerme de que todo era racional, de que existía protección y cuidados, pero mis instintos gritaban lo contrario, y sin pensarlo mucho más, decidí dar media vuelta y salir casi corriendo. Ni siquiera me atreví a despedirme. Mientras me alejaba, podía sentir su mirada clavada en mi espalda. Era como si Ricardo me estuviera persiguiendo con su mirada, aunque sus pasos no se escucharan detrás de mí. El miedo se transformó en ansiedad, y el sudor empezó a correrme por la frente. Cada paso que daba era más rápido que el anterior, y no podía sacarme de la cabeza el rostro de Ricardo, ese rostro que de repente parecía estar en todos lados. Me metí en un taxi sin siquiera mirar atrás. Apenas me senté, el chofer me miró por el retrovisor, y noté que llevaba la misma expresión de Ricardo, como si esos ojos se replicaran en cada persona que encontraba. Por más que intentaba no pensarlo, su rostro seguía apareciendo en mi mente, en cada esquina, en cada sombra que cruzábamos. Sentía que había algo en el aire, algo pesado, algo que se quedó conmigo, desde el momento en que me confesó su verdad. Esa noche, ya en mi departamento, traté de calmarme, me repetí que había tomado la decisión correcta, que había hecho lo que cualquiera en mi lugar habría hecho. Pero el sueño no venía. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Ricardo aparecía, como si me buscara desde la oscuridad. Y no era el Ricardo que había conocido esa noche, sino uno con ojos vacíos, oscuros, cargados de un resentimiento profundo. Pasaron los días, pero el recuerdo de aquella noche me seguía persiguiendo. Sentía que algo había cambiado en mí, como si hubiera visto algo que no debía ver. Los días se volvieron lentos, las noches interminables, y cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Ricardo se presentaba, ya no con resentimiento, sino con una tristeza tan profunda que calaba en mis huesos, y lo peor de todo era esa sensación en el estómago, ese miedo inexplicable, como si algo oscuro se hubiera pegado a mi sombra. Desde aquella noche, dejé de usar la app, dejé de salir a buscar compañía en noches solitarias. Algo en mí se había roto, y aunque quisiera, sabía que ya no podría arreglarlo. Me había metido en ese grupo de Telegram sin mucha idea de lo que me esperaba. Citas con personas especiales, decía la descripción. Supuse que se refería a gente interesante, diferente, tal vez con gustos peculiares. En este mundo de citas rápidas y vacías, algo así me intrigaba, así que me uní. A los pocos días, entre los mensajes de bienvenida y las fotos de perfil, apareció Marisela. Marisela tenía una sonrisa amplia, unos ojos brillantes y una energía que traspasaba la pantalla. Intercambiamos mensajes, fotos y hasta videos, y entre charla y charla
Me hacía sentir que había encontrado a alguien auténtico. Se veía divertida, espontánea, con un toque de misterio que solo me hacía querer saber más. A veces soltaba alguna frase rara, pero pensé que era su estilo. Al fin alguien distinto, pensé, después de semanas de mensajes diarios. Decidimos vernos en persona. No voy a mentir, estaba algo nervioso. Marisela parecía demasiado buena para ser verdad, pero la curiosidad pudo más. Quedamos en una plaza del centro, un lugar donde solía pasar el rato cuando quería despejarme, un ambiente abierto y tranquilo. La vi a lo lejos y la reconocí al instante. Estaba ahí, tal y como en las fotos, sonriéndome de una forma que me hacía sentir bienvenido. Al acercarme, noté que su sonrisa tenía un toque peculiar, como si sus labios temblaran por unos segundos. Nos saludamos y empezamos a caminar por la plaza, charlando sobre nuestras cosas, riéndonos de cualquier tema que surgiera. De repente, noté algo raro en sus gestos. Sus ojos parpadeaban rápidamente, como si tuviera una basurita en el ojo que no podía sacar. Traté de no darle importancia, pero la cosa fue escalando. Su cuello empezó a inclinarse hacia un lado, de manera brusca, y cada tanto soltaba una especie de gruñido que me dejó en shock. En un momento pensé que podía ser una convulsión o algún tipo de reacción nerviosa. Intenté mantener la calma, pero cuando Marisela me lanzó una mirada fija y empezó a mover la cabeza de un lado a otro, me congelé. Quise preguntarle si se sentía bien, pero antes de que pudiera decir algo, comenzó a insultarme. Idiota, soltó de repente, y me quedé de piedra. Su expresión cambió en un segundo, como si las palabras la hubieran asustado tanto como a mí. Al instante, intentó sonreír de nuevo, pero el tic regresó, y sin poder evitarlo, soltó otro insulto. Imbécil. Cada palabra sonaba más fuerte que la anterior, y sentí una mezcla de vergüenza y confusión. No sabía qué hacer ni qué decir. El rostro de Marisela estaba rojo de frustración. Sus ojos parecían pedir disculpas, pero su boca decía otra cosa. Traté de calmarme respirando hondo, mientras mi cabeza daba vueltas buscando una explicación. ¿Era alguna especie de broma? ¿Acaso quería ver cómo reaccionaba? Justo en ese momento, un hombre mayor se nos acercó. Tenía una mirada amable, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Se presentó como su tío, y con una voz serena me explicó que Marisela tenía síndrome de Tourette. Me explicó que desde pequeña había luchado con esos tics, esos gestos y palabras que simplemente salían sin que ella pudiera controlarlos. Al parecer no era la primera vez que intentaba salir con alguien, pero casi siempre la otra persona se asustaba y terminaba huyendo. Intenté tragar el nudo en la garganta mientras escuchaba. El tío me dijo que él y otros familiares siempre estaban cerca cuando Marisela intentaba salir con alguien nuevo para intervenir si algo se salía de control o si la persona reaccionaba mal. Lo último que querían era que alguien se asustara y la agrediera, pues ya había pasado en el pasado. Me explicó que los insultos, los gestos raros, todo eso no era ella, sino el síndrome que la acompañaba desde niña. Marisela, que había permanecido en silencio mientras su tío hablaba, me miraba con ojos llenos de tristeza. Sabía que no podía controlarse, pero también sabía que era difícil para los demás entenderlo. En ese momento, algo en mí se rompió. Sentí pena por ella y por mí mismo, por haber reaccionado con miedo y no con comprensión. Le pedí disculpas. Con la voz temblando, intenté decirle que no había entendido, que no era nada personal, pero sabía que mis palabras sonaban huecas. Marisela asintió con una pequeña sonrisa, intentando no hacerme sentir peor. Su tío también me dio una palmada en el hombro, como diciéndome que lo entendía. Nos despedimos de manera incómoda, sin saber muy bien qué decir. Mientras me alejaba, sentía sus miradas en mi espalda. Aún podía escuchar sus palabras.
sentir la vergüenza en su rostro cuando los tics escapaban de su control. Me fui de ahí con un peso en el pecho, sabiendo que había juzgado demasiado rápido, que el miedo y la ignorancia me habían ganado. Esa misma noche la bloqueé en Telegram. No fue por rabia ni por desprecio, sino por la culpa de no haber sido capaz de enfrentar mi propio miedo. Dicen que el amor ciega, pero a mí me quitó más que la vista. Me dejó un vacío que ni el más negro de los cielos puede llenar. Me llamo Romina, y lo que voy a contar no es para que me tengan lástima, sino para que entiendan que el amor, a veces, no salva, te hunde. Todo empezó con Humberto, alto, moreno, de voz grave y sonrisa ladeada. En mi barrio decían que era peligroso, que no andaba en cosas buenas, pero ¿cómo le explicas al corazón que el peligro no es atractivo? Yo lo conocí en una noche de baile. Él me ofreció un cigarro, y aunque nunca había fumado, acepté solo por escucharlo, hablar un poco más. Pronto esas pláticas se volvieron citas a escondidas, y cada noche, cuando el sol se escondía detrás de los cerros, yo lo esperaba en el puesto de tamales de Doña Clara. Ahí, con un tamal caliente en las manos y una coca fría en la mesa, planeábamos el futuro. Él me prometía que dejaría el negocio cuando juntara suficiente dinero para irnos lejos. No le creía del todo, pero me aferraba a esa ilusión. ¿Qué otra cosa podía ser una muchacha como yo, que solo había conocido pobreza y sueños rotos? La última noche que lo vi fue distinta desde el inicio. El aire tenía un olor raro, como a tierra mojada aunque no había llovido. Yo estaba sentada en nuestra mesa, jugando con la envoltura de mi tamal. Cuando él llegó, se veía nervioso, inquieto. Tenía un rasguño en la mejilla y un brillo extraño en los ojos. ¿Todo bien, Humberto?, le pregunté. Él solo asintió y se sentó frente a mí, mirando hacia todos lados como si esperara a alguien. Bebió un trago largo de su cerveza y encendió un cigarro. Romina, si algo pasa, corre. No mires atrás, me dijo, y me tomó la mano con fuerza. No entendí sus palabras en ese momento, pero algo en su tono me heló el alma. Quise preguntarle más, pero antes de que pudiera, llegaron ellos, 3 hombres, vestidos de negro y con rostros duros, bajaron de una camioneta. Uno de ellos llevaba un arma larga que brillaba bajo las luces del puesto. Doña Clara, al verlos, corrió hacia su cocina, pero yo me quedé paralizada. Sentí que Humberto apretaba mi mano aún más fuerte. Así que aquí estás, Humberto, dijo el que parecía ser el líder, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la frente. Humberto no respondió. Se levantó despacio, como si intentara calmar las aguas, pero los otros no estaban ahí para negociar. Uno de ellos levantó el arma, y todo pasó tan rápido que apenas pude reaccionar. El primer disparo retumbó como un trueno, y el cuerpo de Humberto cayó pesadamente al suelo. Yo grité, pero mis piernas no respondieron. Solo vi cómo seguían disparándole, como si quisieran asegurarse de que no se levantaría nunca más. Cuando al fin mi cuerpo reaccionó, traté de correr, pero uno de ellos me vio, a la morra también. Gritó y sentí un golpe seco en la cara. El dolor fue inmediato, como si un rayo me hubiera partido en dos. Me llevé las manos al rostro y sentí algo caliente y viscoso. No sabía qué era, pero todo a mi alrededor se volvió negro. Escuché risas y pasos alejándose, y luego un silencio tan pesado que parecía que el mundo entero se había detenido. No sé cuánto tiempo estuve ahí, tirada junto al cuerpo de Humberto, pero recuerdo el olor a sangre mezclado con el de los tamales. Era un aroma que nunca olvidaría. Cuando desperté, estaba en el hospital. Mi madre lloraba a mi lado, y el médico tenía una expresión seria. Romina, lo siento mucho, pero empezó a decir, y luego soltó la noticia como una pedrada. Perdiste tu ojo izquierdo. Me quedé en silencio. No lloré, no grité,
solo asentí, como si una parte de mí ya lo supiera. El dolor físico era fuerte, pero el vacío en mi pecho era peor. Humberto estaba muerto, y yo estaba rota e incompleta. La recuperación fue lenta. Me pusieron una prótesis de vidrio, pero cada vez que me miraba al espejo, solo veía el recuerdo de esa noche. Dejé de salir, de hablar con la gente. Me encerré en mí misma, porque cada rincón del barrio me recordaba a él. Pero entonces empezaron las cosas extrañas. Una noche, mientras trataba de dormir, sentí una presencia en mi cuarto. Abrí los ojos el derecho, al menos, y vi una sombra junto a la ventana. Me levanté pensando que alguien intentaba entrar, pero cuando me acerqué, la sombra desapareció. Pensé que era mi imaginación, pero al día siguiente, en el puesto de tamales, escuché la voz de Humberto. Era su risa, esa risa ronca que siempre tenía después de un mal chiste. Me giré rápidamente, pero no había nadie. ¿Te pasa algo, niña?, me preguntó doña Clara, pero yo solo negué con la cabeza y me fui corriendo. Esa misma noche, mientras me miraba en el espejo, vi algo en mi ojo de vidrio. Era una silueta, como una sombra que se movía en su interior. Me acerqué más al espejo, tratando de entender qué era, y entonces la vi. Era la cara de Humberto, mirándome desde dentro de mi propio ojo. Romina, susurró, y el vidrio del espejo se rompió en 1000 pedazos. Desde ese día, las visiones se hicieron más frecuentes. Veía a Humberto en cada esquina, escuchaba su voz en el viento, sentía su presencia en cada sombra. Al principio pensé que eran recuerdos, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero luego supe la verdad. Humberto no se había ido. Su espíritu estaba atrapado en mi ojo. Me hablaba por las noches, contándome cosas que no quería saber. Me decía quién lo había traicionado, quién le debía dinero y cómo quería que lo vengara. Al principio, traté de ignorarlo, pero su voz se volvió más insistente, más oscura. Romina, no puedes dejar que se salgan con la suya, me decía. Hazlo por mí. No sé cómo llegué a ese punto, pero una noche, armada con un cuchillo de cocina, fui a buscar a los hombres que lo habían matado. Sabía dónde vivían, porque Humberto me lo susurraba al oído mientras dormía. Los encontré en una casa abandonada al borde del barrio. Estaban bebiendo y riéndose, como si nada hubiera pasado. Sentí como el odio me llenaba por completo, y antes de darme cuenta ya estaba sobre ellos. El resto es un borrón. Recuerdo los gritos, la sangre y la risa de Humberto resonando en mi cabeza. Cuando todo terminó, miré mis manos y vi lo que había hecho. No sentí remordimiento, solo un extraño alivio. Esa fue la última vez que escuché a Humberto. Al día siguiente su voz desapareció, y mi ojo de vidrio volvió a ser solo eso, un pedazo de vidrio. Pero algo dentro de mí cambió para siempre. Ahora cuando camino por el barrio la gente me evita. Me llaman loca, dicen que estoy maldita, pero no me importa. Mi ojo puede estar vacío, pero mi alma está llena, y aunque Humberto ya no esté conmigo, sé que su espíritu siempre estará cerca, observándome desde las sombras. Al final, no sé si fue amor lo que nos unió o algo más oscuro, pero de una cosa estoy segura: el amor, como la muerte, nunca deja de mirar. Me llamo Diana y hasta hace unos meses era asistente personal del alcalde. Siempre pensé que mi trabajo era mi boleto para salir adelante, una oportunidad que pocas mujeres en este pueblo podían tener. Pero ahora sé que hay precios demasiado altos, incluso para el éxito. Todo empezó con una llamada. Era el jefe, el mismísimo alcalde, con su voz grave y autoritaria. Me pidió que lo acompañara esa noche a una reunión privada para discutir unos detalles sobre un proyecto. Al principio dudé. La hora era extraña y algo en su tono me puso incómoda. Pero ¿qué podía hacer? Cuando trabajas para alguien como él, no dices que no. Llegué al lugar indicado, una casa grande, alejada del centro del pueblo. Parecía abandonada,
pero había luces dentro y música que se escuchaba desde la calle. Antes de entrar, me ajusté la blusa y el saco, tratando de verme profesional. Mi madre siempre decía, las primeras impresiones son todo, hija. Pero en cuanto crucé la puerta, supe que no tenía nada que ver con trabajo. Adentro, el ambiente era pesado. Un olor a perfume barato, mezclado con alcohol, impregnaba el aire. Mujeres en vestidos ajustados caminaban entre los hombres, que bebían y reían como si fueran dueños del mundo. Una de ellas, una chica joven con el rostro cansado, me miró fijamente, como si supiera exactamente por qué estaba ahí. El alcalde me recibió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Me condujo a una mesa en un rincón, donde ya había 2 copas servidas. Toma asiento, Diana. Relájate. Esto es solo entre nosotros, dijo, mientras me ofrecía una copa de vino. Intenté mantener la calma. Bebí un sorbo, aunque no quería, y le seguí la conversación. Me habló de proyectos, de números y de su visión para el pueblo, pero su mirada no estaba en mis ojos, estaba fija en mis piernas. No sé en qué momento empezó a acercarse más. Sus palabras se volvieron menos sobre trabajo y más sobre mí. Eres una mujer muy guapa, Diana. Siempre lo he notado, dijo, mientras su mano se deslizaba hacia mi rodilla. Mi cuerpo se tensó y un sudor frío me recorrió la espalda. Traté de moverme discretamente, pero su mano me siguió, subiendo un poco más. Con todo respeto, señor, creo que esto no es apropiado, dije, intentando sonar firme, aunque mi voz temblaba. Él solo rió, esa risa arrogante de alguien que está acostumbrado a salirse con la suya. No seas tímida. Mira a tu alrededor, Diana. Nadie aquí va a decir nada. Mi instinto me gritaba que debía salir de ahí, pero sabía que no podía simplemente levantarme e irme. Si lo hacía, podría costarme el trabajo, y peor aún, sabía de lo que él era capaz, así que busqué una excusa. Voy al baño, dije, y me levanté antes de que pudiera detenerme. El baño estaba al final de un pasillo oscuro. Cerré la puerta con fuerza y me apoyé contra ella, tratando de calmar mi respiración. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. ¿Qué hago ahora?, pensé. No podía quedarme ahí para siempre, pero tampoco podía volver. Decidí que intentaría escapar por alguna ventana o por la parte trasera de la casa. Me acerqué al espejo, intentando pensar con claridad, cuando la puerta del baño se abrió de golpe. Salté del susto, pero no era él. Era una de las mujeres que había visto antes, una prostituta de unos 30 años, con los labios pintados de rojo y el cabello recogido en un moño desordenado. ¿Todo bien, mija?, me preguntó, cerrando la puerta detrás de ella. Asentí rápidamente, pero ella no se creyó mi respuesta. ¿Te hizo algo ese desgraciado?, insistió. No pude evitarlo. Las lágrimas empezaron a caer, y las palabras salieron como una avalancha. Le conté todo, cómo me había tocado, cómo me había traído aquí con una mentira, y cómo tenía miedo de lo que pudiera ser si me negaba. Ella me escuchó en silencio, y cuando terminé soltó un suspiro. Ese cabrón es un maldito. No eres la primera, ¿sabes? Pero no te preocupes, nosotras vamos a ayudarte. Un par de minutos después, entraron otras 2 mujeres al baño. Una de ellas, una morena alta, con un vestido azul, se cruzó de brazos y asintió cuando le contaron lo que estaba pasando. Nos encargamos de él, mija. Pero tienes que correr cuando salgas. No mires atrás. Intenté protestar, decirles que no quería meterlas en problemas, pero no me dejaron. Ya estamos metidas en esto desde hace rato. Tú sal, nosotros lo distraemos. Esperé unos minutos más, mi corazón latiendo con fuerza, mientras ellas salían primero. Desde el baño, escuché risas y murmullos. Las mujeres estaban cumpliendo su promesa, atrayendo al alcalde con palabras dulces y promesas vacías. Aproveché la oportunidad y salí por el pasillo, manteniéndome cerca de las sombras. El ruido de la música
y las risas me ayudó a pasar desapercibida, y antes de darme cuenta, estaba afuera. Corrí como nunca en mi vida. No sabía hacia dónde iba, solo quería estar lo más lejos posible de ese lugar. Esa noche no dormí, me quedé en casa, encerrada en mi cuarto, con las luces apagadas. Sabía que no podía volver a trabajar, pero también sabía que no podía denunciarlo. El alcalde tenía poder, contactos, y yo no era nadie. Al día siguiente, envié un mensaje diciendo que renunciaba por motivos personales. No hubo respuesta, pero tampoco la esperaba. Con el tiempo, intenté seguir adelante. Encontré otro trabajo lejos del pueblo, y dejé de pensar en esa noche. Pero a veces cuando estoy sola, me pregunto qué habrá pasado con esas mujeres. ¿Qué precio habrán pagado por ayudarme? ¿Habrán salido de ahí alguna vez? No lo sé, pero algo en mi interior me dice que no. El precio del silencio es alto, y yo todavía lo estoy pagando. Algo tan sencillo como una cena cambió por completo mi vida. Mi nombre es Eugenia, tengo 45 años y soy trabajadora social en un pueblo pequeño, donde todo el mundo sabe lo que haces, pero nadie sabe lo que sientes. La vida aquí es sencilla, sin muchas sorpresas, pero aquella noche marcó un antes y un después en mi manera de ver el mundo. Conocí a Leonardo en una de las actividades culturales del pueblo. Era un poeta bohemio, el tipo de hombre que parecía sacado de un libro viejo, desaliñado, con barba descuidada y un aire de intelectualidad que lo hacía destacar entre los demás. Desde el primer momento me llamó la atención. No sé si fue su manera de recitar poemas o el tono suave de su voz, pero algo en él me pareció diferente. Después de unas semanas de cruzarnos en eventos y charlas casuales, un día me invitó a cenar. Eugenia, sería un honor compartir contigo una velada, dijo, con esa voz grave que parecía ensayada. Yo, acostumbrada a que nadie me mirara más de 2 veces, acepté sin pensarlo mucho. Llegó el día de la cita. Me puse mi mejor vestido, uno azul con pequeñas flores bordadas que hacía años no usaba. Frente al espejo, me pregunté si estaría bien, si no sería demasiado, pero al final me convencí de que merecía sentirme bonita por una noche. Leonardo me pasó a buscar al caer la tarde. Llevaba una camisa blanca arrugada y un sombrero de ala ancha que le daba un aire de misterio. Caminamos hasta un restaurante pequeño en la plaza central, uno de esos lugares donde las luces son tenues y la música suena suave. Al principio, todo parecía ir bien. Pedimos algo ligero, ya que mi presupuesto no era muy holgado, y la conversación fluía como un río tranquilo. Me habló de sus poemas, de sus viajes, de cómo encontraba la belleza en los lugares más simples. Yo lo escuchaba embelesada, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo alguien veía algo especial en mí. Sin embargo, algo cambió al llegar la cuenta. Pagamos mitad y mitad, dijo mientras sacaba su billetera. Me quedé en silencio, sorprendida. No era que esperara que él pagara todo, pero algo en su tono me hizo sentir incómoda. Aún así, accedí, aunque sabía que no traía mucho dinero conmigo. Mientras buscaba en mi bolso, notó mi incomodidad. No te preocupes, yo pago todo, dijo al final, pero su sonrisa tenía un matiz extraño, como si esperara algo a cambio. Cuando salimos del restaurante, la noche ya había caído. El aire estaba fresco y las luces del parque cercano titilaban débilmente. Mientras caminábamos, sentí que su actitud cambiaba. Ya no era el hombre encantador que me había invitado a cenar. Eugenia, debo decirte algo, dijo, deteniéndose bajo un árbol. Lo miré, esperando palabras bonitas o quizás un halago, pero lo que salió de su boca fue como una daga directa al corazón. Eres una mujer interesante, pero deberías cuidarte más. A tu edad, no es fácil encontrar a alguien que te quiera. Me quedé paralizada, sin saber qué responder. Él siguió hablando, como si no se diera cuenta del daño que estaba causando. Tu físico,
Bueno, no es el mejor, pero tienes algo especial. Deberías agradecer que alguien como yo te preste atención. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No sé si fue la humillación o el hecho de que esas palabras vinieran de alguien a quien yo admiraba, pero sentí un nudo en la garganta que apenas podía contener. Quise decir algo, defenderme, pero antes de que pudiera reaccionar, él se acercó y puso su mano en mi cintura. No te pongas así, Eugenia. Deberías estar agradecida de que te toque. No es como si tuvieras muchas opciones. Sentí su mano subir hacia mi espalda y el pánico se apoderó de mí. Lo empujé con todas mis fuerzas y eché a correr. Corrí sin mirar atrás, con las lágrimas nublando mi vista y el corazón latiendo a toda velocidad. Llegué a mi casa, cerré la puerta con llave y me desplomé en el suelo. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, sintiendo una mezcla de vergüenza, rabia y tristeza. ¿Por qué había confiado en él? ¿Por qué había pensado que alguien como Leonardo podía ver algo valioso en mí? Pasaron los días, y aunque intenté retomar mi rutina, algo había cambiado. No podía dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro y escuchaba sus palabras. Empecé a evitar los eventos culturales y cualquier lugar donde pudiera encontrarlo. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa, juraría que lo vi. Estaba parado en la esquina, con su sombrero y su mirada fija en mí. Aceleré el paso, pero cuando volví a mirar, ya no estaba. Pensé que era mi imaginación, el resultado de mis nervios, pero la sensación de ser observada no desapareció. Una madrugada, desperté con un sonido extraño en mi ventana, como si alguien estuviera rasguñando el vidrio. Me levanté temblando y me acerqué lentamente. Cuando corrí las cortinas, no había nadie, pero en el cristal había algo escrito con lo que parecía ser barro. Deberías estar agradecida. Después de eso, no pude seguir viviendo en la misma casa. Me mudé a otro pueblo, dejando atrás todo lo que conocía, pero aún así, a veces siento que no estoy sola. En las noches silenciosas, puedo escuchar su voz, susurrando en mi oído, recordándome que no importa a dónde vaya, nunca podré escapar de aquel encuentro. No sé si fue su espíritu o simplemente mi mente jugándome malas pasadas, pero una cosa es segura, nunca volveré a confiar en nadie como lo hice con él. Dicen que uno recoge lo que siembra, pero en aquel entonces yo no entendía. Me llamo Tobías, soy entrenador personal, y si algo me sobra, es confianza. Siempre he vivido bajo la idea de que la apariencia lo es todo. Mis días giraban en torno al gimnasio, al espejo y a las bromas con mis amigos. Pensaba que la vida era un juego, que todos estábamos ahí para divertirnos. Hasta que llegó Meidi. Era el tipo de persona que jamás habría notado en otra circunstancia. Una chica tranquila, tímida, con un cuerpo que delataba años de descuido. Estudiaba para maestra y siempre llevaba un par de libros bajo el brazo. No era alguien que se destacara, al menos no a los ojos de alguien como yo. Pero cuando uno de mis amigos propuso la apuesta, todo cambió. ¿Qué tan bueno eres para convencerla?, dijo Raúl, riéndose mientras señalaba a Mary, desde la ventana del café donde nos juntábamos después del gimnasio. ¿Convencerla de qué?, pregunté, aunque ya me nijaneaba por dónde iba el asunto. De que salga contigo. No te preocupes, no tienes que hacer mucho, solo invítala a una cita. Si lo logras el primer mes de gimnasio de este año, lo pagamos nosotros. Me reí. Parecía fácil, y además, la idea de poner a prueba mi encanto siempre me resultaba divertida. Trato hecho. Al día siguiente, me acerqué a Maggie en la biblioteca del pueblo. Se veía tan absorta en sus notas que casi sentí pena de interrumpirla, pero el juego ya había comenzado. Hola Maggie, ¿verdad?, le dije fingiendo una sonrisa amistosa. Ella levantó la mirada, sorprendida. Sí, tú eres Tobías, el entrenador, el mismo. Me senté frente a ella, ignorando su expresión de incomodidad.
Estaba pensando que podríamos salir algún día, tomar un helado, platicar un poco. Sus mejillas se pusieron rojas, y por un segundo pensé que iba a rechazarme, pero para mi sorpresa, aceptó. Llegó el día de la cita, y yo me aseguré de que todo fuera perfecto, al menos en apariencia. Llevé ropa casual, pero elegante, y me perfumé como si fuera un desfile. Maddie llegó con un vestido sencillo y un peinado descuidado, pero sus ojos brillaban de emoción. Por un instante me pregunté si estaba siendo demasiado cruel al usarla para una apuesta, pero ese pensamiento desapareció tan rápido como llegó. Nos sentamos en una heladería pequeña cerca del parque. El lugar estaba casi vacío, lo cual era ideal para evitar que alguien conocido me viera con ella. La conversación comenzó algo incómoda, pero poco a poco Maddie empezó a relajarse. Me habló de sus sueños de ser maestra, de cómo quería ayudar a los niños a encontrar su lugar en el mundo. Su pasión era evidente, y aunque no lo admitiera, me sorprendió lo interesante que era. Mientras ella hablaba, sentí que mi celular vibraba en el bolsillo. Lo saqué, lo dejé sobre la mesa, y fui al baño, sin pensar en nada más. Cuando regresé, noté que algo había cambiado. Maddie estaba pálida, con los labios apretados, y la mirada fija en su vaso de helado derretido. ¿Todo bien?, pregunté, sentándome de nuevo. Ella no respondió de inmediato. En cambio, levantó su mirada lentamente, y sus ojos estaban llenos de algo que no podía identificar. ¿Esto es una apuesta?, preguntó, con una voz fría que me heló la sangre. Sentí un nudo en el estómago. ¿De qué hablas? Ella señaló mi celular, que seguía sobre la mesa. Te llegó un mensaje. No lo abrí, pero la pantalla se encendió. Decía algo como, suerte con la vaca en la cita, jajajaja. Ganaste la apuesta. Mi corazón se detuvo por un momento. Intenté decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían. Es cierto, insistió, ahora con lágrimas en los ojos. No pude responder. Mi silencio fue suficiente para confirmarlo. Maddie se levantó, temblando, y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se giró y me miró directamente a los ojos. Eres peor de lo que pensé. Y se fue. Me quedé ahí, sintiéndome expuesto, como si todo el mundo hubiera presenciado mi humillación. La heladería estaba vacía, pero el silencio pesaba como una losa. Cogí mi celular y leí el mensaje, deseando que fuera un malentendido. Pero ahí estaba, claro como el día. Suerte con la vaca en la cita, jajajajaja. Ganaste la apuesta. Quise golpear algo, gritar, pero no lo hice. En lugar de eso, salí del lugar y caminé sin rumbo, con las palabras de Maddie resonando en mi cabeza. Esa noche intenté dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, su expresión de dolor. Al día siguiente, fui al gimnasio, esperando distraerme, pero mis amigos estaban ahí, listos para celebrar mi victoria. ¿Qué pasó con la gorda?, preguntó Raúl, riéndose. Algo en mí se rompió. Lo miré furioso, y le solté un golpe en la cara. Eres un imbécil, le grité, mientras los demás nos separaban. No volví a hablar con ellos después de eso. Pasaron los días, y aunque intenté seguir con mi vida, algo me perseguía. No era solo la culpa, era algo más. Empecé a sentir que alguien me observaba. Cada vez que caminaba por la calle, sentía una presencia detrás de mí, pero cuando volteaba, no había nadie. Una noche, mientras cerraba el gimnasio, escuché un ruido extraño. Era como un susurro, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para erizarme la piel. Eres peor de lo que pensé. Me giré, buscando el origen de la voz, pero no había nadie. Desde entonces, las cosas solo empeoraron. Mi reflejo en los espejos comenzó a cambiar. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero cada vez que me miraba, veía algo diferente. Mi rostro parecía desfigurado, hinchado, como si mi cuerpo se estuviera transformando en algo grotesco. Empecé a evitar los espejos, pero incluso entonces no podía escapar de la sensación de que algo estaba mal. Mis clientes comenzaron a alejarse, diciendo que mi actitud había cambiado, que parecía enfermo. Una noche, mientras dormía,
Tuve una pesadilla. Estaba en la heladería, pero esta vez, Mary no era la que lloraba. Era yo. Ella estaba de pie frente a mí, con una sonrisa fría, mientras mi cuerpo se hinchaba y deformaba hasta que no pude moverme. Ahora sabes cómo se siente, Tobías dijo, antes de desaparecer en la oscuridad. Desperté gritando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Desde entonces, no he vuelto a ser el mismo. Mis músculos, que tanto orgullo me daban, se han desvanecido, mi piel está flácida, y cada vez que intento ejercitarme, siento un dolor insoportable. No sé si es una maldición, o simplemente mi mente jugándome malas pasadas. Pero una cosa es segura, las palabras tienen peso, y las mías me han aplastado.